Muy buenas para todos. Bueno, mucha gente quedó conforme, mucha gente no. Y de hecho incluso hasta desde la interna de OCE, estoy hablando de funcionarios, de sindicalistas además, salieron a cruce y a criticar y a desmentir incluso parte de lo que dijo el secretario Álvaro Delgado. Repasemos la crónica de Telemundo y después lo analizamos aquí en Estudios. Los anuncios se conocieron luego de la reunión que mantuvieron en la Torre Ejecutiva el secretario de la Presidencia, los ministerios de Ambiente, Salud Pública, Desarrollo Social, Economía y Transporte, OCE, la OPP y el presidente del Congreso de Intendentes. Con las medidas, dijo Álvaro Delgado, está asegurado el suministro de agua con las características actuales. Descartó así la afirmación que hizo el lunes el presidente de OCE de que quedaba agua para 18 días. El secretario de Presidencia afirmó que ese era el panorama si no se estabilizaban las reservas o no se tomaba otras medidas. Y nosotros estamos tomando medidas para mantener el nivel actual de suministro de agua que existe hoy hasta que lleguen las lluvias que cambien la contingencia. Y eso es importante porque a la población le va a dar mucha tranquilidad. Las medidas que venimos tomando, las que se resolvieron hoy y las que están en proceso, aseguran el suministro de esta calidad de agua hasta que lleguen las lluvias. En Montevideo y zona metropolitana se entregará vouchers por 2 litros de agua para quienes participan en un programa del MIDES para enfermos crónicos, menores de 2 años y embarazadas inscritas en el plan de equidad. Y se repartirá agua embotellada en los CAIF y centros de INAU, residenciales y hospitales. También lo hace ANEP en 477 escuelas. Delgado dijo que muchas medidas coinciden con las 20 que propuso un día antes la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y con otros aportes. Las ideas no son buenas o malas en función de quién las propone, son en función del efecto que tienen. Y acá sí es un gobierno que está dispuesto en una situación histórica, excepcional, que obviamente nos preocupa a todos. Me parece que todas las ideas que aportan en una solución, algunas se podrán implementar, otras no, pero son todas bienvenidas. Bueno, hace unos días lo que planteábamos era que todos estábamos de alguna manera esperando que autoridades dieran una especie de, no suerte de conferencia como la que se dio efectivamente. Ahora, si te resultó satisfactoria o no, ya eso es otro tema. Los escuchamos, los leo. Y aquí en Estudios, ¿qué pensamos? Pepe. Sí, me dejó satisfecho por el lado de la comunicación, por el lado de las medidas, no. Arranco por el lado de la comunicación. En los últimos días yo conté, por lo menos, creo que me quedo corto, 12 voceros hablando de este tema rápidamente, y me voy a quedar corto ahora en la exposición, pero ministro de Ambiente, ministra de Salud Pública, ministro de Desarrollo Social, presidente de OCE, vicepresidenta de OCE, director de OCE por el Frente Amplio, presidente del Sistema Nacional de Emergencia, director de INUMED. Es demasiado, son demasiadas personas hablando de un mismo tema. Júntense, coordinen y que haya un vocero que explique, porque de lo contrario van a entrar en contradicciones. Y efectivamente hubo contradicciones, a tal punto que ayer, de alguna manera, lo decía la crónica de Telemundo, Delgado deja en claro una oposición que el propio presidente de OCE había manifestado días atrás. 18 días. Claro, entonces en cuanto a la comunicación, en momentos de crisis, es fundamental. Es fundamental que haya una sola persona hablando del tema y explicando claramente para no entrar en contradicción entre esa cantidad de voces que surgen al respecto. En cuanto a las medidas, bueno, por un lado, yo creo que las medidas que se propusieron son las que había que tomar. Algo hay que hacer, obviamente, ante esta situación. Ahora, hay una medida que yo esperaba que se profundizase y cuando me enteré de tarde que estaba el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, intuí que iba por allí. Y es el tema de atacar los cortes de los problemas que tiene OCE en sus cañerías y la pérdida que tiene. Estamos perdiendo el 40% Sí, pero se habló del agua de que eso se potable. va a hacer, ¿no? No, pero lo que se habló es coordinar entre Con las las intendencias intendencias y OCE. Es muy distinto a que el principal problema a atacar sea esa pérdida del 40%. Si yo estoy en mi casa, muerto de frío, en un invierno crudo, y el 40% de mis ventanas están abiertas, lo mínimo que tengo que hacer es cerrarlas para evitar la fuga de calor y de alguna manera tratar de contrarrestar a modo de emergencia esa situación. Eso no está planteado y ahí lo que me queda es una duda enorme. ¿Por qué OCE no trabaja sobre la pérdida de agua, que es, insisto, del 40%? O sea, de 100% de agua, el 40% se va, se pierde. En este momento una gota es fundamental.
resulta más económico perder ese caudal de agua que trabajar sobre la reparación de esas roturas y poner, bueno, un número de gente importante a trabajar sobre este tema? No lo sé, pero me queda así la duda. Y el otro punto, que creo que es ya tener una mirada un poco más hacia adelante y pensar en que evidentemente ya hay que empezar a hacer cosas. No sé si el proyecto Neptuno es efectivamente una solución, pero algo hay que hacer. Y hoy surgió un informe de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, que señala que desde el año 23 en curso hasta el año 27 se van a registrar los mayores índices de temperatura, de incremento de la temperatura en el mundo desde que hay registros. Y que uno de esos años tiene el 98% de probabilidades de ser el año de mayor incremento de la temperatura a nivel mundial desde que estamos los seres humanos sobre la Tierra, por lo menos desde que hay registro, para no exagerar. Entonces, Perdón, ¿cuál es ese año entre esos años? entre el 23 y el 27. El actual hasta el 27. Es lo que hoy dio a conocer la Organización Meteorológica Mundial. Me parece que hay que pensar que este tema de esta sequía, que es inédita en el país, se puede solo el producir. principio. Se Sí, puede claro. producir nuevamente. Y entonces me parece que hay que empezar ya a trabajar con esa cabeza. Bueno, entre otros mensajes, porque dije que los iba a leer, por aquí alguien dice, ¿qué medidas? ¿No? O sea, irónicamente, obviamente. Otro dice, perfectas, adecuadas al momento. Y otro dice, mientras regalan el agua, los gobernantes nos tratan de irresponsables y nos hacen cuidar a nosotros. En fin, hay de todo un poco, ¿no? Valeria. Bien, yo comparto con Pepe que ante esta situación, que creo que obviamente es una situación de emergencia para el país, el volver a tener un vocero de referencia como lo tuvimos en la pandemia, que en este caso se repite Álvaro Delgado, me parece que concentrar la información y trasladarla con claridad es fundamental para la gente. Estamos hablando del agua, algo que es absolutamente vital para la vida de todas las personas. Entonces, bueno, me parece que había muchísima desinformación, se decía una cosa, después otra. Entonces, me parece saludable el hecho de que si va a tomar las riendas Álvaro Delgado y va a ser el que va a comunicar, va a ser muy bueno para todos el ir recibiendo esa información. Después, con respecto a las medidas en sí, convengamos que no hay ninguna medida de fondo, que tampoco podría resolverse nada de fondo de un día para el otro. Cualquier obra, cualquier algo que tenga que estar vinculado a nueva represa o a hacer modificaciones a gran escala va a llevar tiempo y no vamos a ver la solución de un día para el otro. Lo que sí me preocupa y comparto con el sindicato, que hoy veía algunos tuits de representantes del sindicato de FOSE, tienen que ver con el tema de no limitar al control de precios del agua un monitoreo. Me parece que hay una contundencia por parte del gobierno que no sea monitorear a ver qué pasa, sino claramente acá hay que fijar precios. No se puede dejar la libertad de que esto empiece a cuentagotas cotidianamente. Vos vas y hoy sale 120, mañana 123, pasado 130 y así sucesivamente, y que recién el gobierno tome una acción cuando quizá en el camino tuvimos un montón de subas que capaz que no te pesan tanto al inicio, pero en cuestión de unos días terminaste pagando por un bidón de agua capaz que 20, 30, 40 pesos más de lo que salía la semana anterior. Entonces me parece que una de las medidas que planteaba ayer era la del monitoreo, y entiendo que tiene que haber un control y el fijar precios con respecto al agua embotellada. Creo que ahí faltó un poquito más. Y bueno, y las demás son todas de ver qué pasa, ¿no? Apelar a que la gente ya no ahorre un 10%, sino que trabaje en ahorrar un poco más, que se limite un poco más el uso y a costo. O sea, me parece que todo como muy voluntario. Y a mí, sinceramente, y esto lo tengo que decir, más allá de tener un único vocero, me sigue sin cerrar la frase de que el agua que estamos tomando es bebible y no potable. Y hasta ahora no hay una explicación de nadie, de los que ha estado hablando representantes de las distintas instituciones, de que tomen un litro los hipertensos, y sigue sin cerrarme la frase bebible y no potable. Y cada vez el agua sabe peor. Yo no sé si les pasa a todos, pero realmente el agua es intomable. Entonces, realmente esa parte me preocupa mucho porque
Yo no soy hipertensa, no, obviamente no soy lactante, y realmente, No. ya pasé hace mucho tiempo. Sí, pasó un tiempito. Y realmente me preocupa lo que estamos tomando. Me preocupa el agua que pueden estar tomando mis hijos, porque ni siquiera cambia el sabor después de hervida. Entonces tú cocinás con esto, tomás un mate con esta agua, porque a ver, no usamos agua embotellada para absolutamente todo el consumo que uno tiene en la casa, si no sería impagable, realmente. Y creo que hoy por hoy, más allá de qué cantidad de días, de si va a disminuir la salinidad con esta osmosis inversa. Que está planteada, yo qué sé, un montón de cosas que estuvieron, pero a mí sinceramente me sigue sin cerrar el sabor del agua que estamos teniendo y esto de bebible y no potable. ¿Por acá? Bueno, sí. Es como si se me estuviera incendiando mi casa y me quejo porque me está mojando un bombero, ¿no? Entonces digo, estamos en una catástrofe. Primer cosa, estamos en una catástrofe natural como la historia de este país nos registra desde los años que se llevan estadísticas de este tema. Así que lo que nos pasa a los uruguayos en gran medida es que como nunca pasa nada acá, estamos acostumbrados a que no pasa nada. Nunca hemos sufrido un terremoto, no hemos sufrido catástrofes naturales importantes. Una vez que nos pasa algo, bueno, nos quejamos. Y está bien que nos quejemos porque es parte de la cosa. Pero el gobierno está haciendo lo que puede, con las herramientas que puede. Creo que ayer hizo una buena cosa Delgado y Presidencia al salir a comunicar en esa suerte de déjà vu. Escuchaba hoy en un programa de la mañana un déjà vu de la pandemia. O sea, me hizo acordar mucho aquellas conferencias de prensa, aunque este país es un país tan loco, porque ahora al mediodía tuvimos 50 minutos de conferencia de prensa, como si no pasara nada de este país, 50 minutos de conferencia de prensa de Bielsa, del técnico Bielsa, sí. Duplicando los tiempos y la cobertura que tuvo el problema del agua. Así que sí será grave el problema del agua. Bien. Todo es útil para dispersarnos. Sí, la verdad que esto si alguien lo hizo a propósito para dispersarlo, es fantástico. Bien, ¿y qué cosas nos comunica Delgado? Y bueno, nos comunica cosas que tienen que ver con lo que pasa en el mundo que sufre problemas. Hablábamos antes de empezar hoy con Pepe que hay problemas de sequía en España. En España hay 900 plantas salinizadoras. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de problemas porque estamos arriba del acuífero guaraní y más o menos hasta ahora con el río Santa Lucía nos hemos arreglado para potabilizar agua para 2 millones de personas. Pero frente a la sequía más importante de la historia, ese río Santa Lucía no es una cuenca suficiente como para resolver nuestro problema. Y empezamos a ver este tema de las desalinizadoras. El problema de las desalinizadoras y la discusión que hay, y me consta que hay a nivel de los técnicos uruguayos y a nivel de la misma OCE, es que vos desalinizás con agua salada. ¿Qué es lo que hacen los israelíes? ¿Qué es lo que hace Emiratos Árabes? O sea, los tipos no tienen más remedio que tener plantas desalinizadoras porque la única agua que tienen para tomar, el 80% de lo que consume Israel es agua de mar. Es agua de mar desalinizada. Sí, la única fuente inagotable que La única tener, fuente inagotable. ¿no? Pero tanto es así que la desalinización viene del siglo IV a.C. Ya los fenicios lo hacían y lo hacían en uno de los ¿Cuál es la procedimientos. discusión técnica? La discusión técnica es de si vos te planteás la desalinización en agua no suficientemente salinizada como es la que viene del Río de la Plata. O sea, el proceso ese de desalinización por ósmosis inversa es vos desalinizás desde el agua que viene supuestamente del mar, o sea, en este caso del Río de la Plata, hacia el agua que viene del río Santa Lucía, en un proceso inverso. Y lo haces con membranas y lo haces y tenés que buscar una suerte de recipientes o piscinas que la relación es de 3:1. Tiene que haber 3 de agua salinizada y 1 de agua desalinizada. Entonces hay que hacer una construcción especial. En eso están haciendo lo mismo en el Arroyo San José. El tema es, primero, ¿lo estás haciendo con agua suficientemente salina como para que el proceso sirva?
o es un agua más o menos. Un agua el agua del Río de la Plata a veces está salinizada y a veces no. Además, el problema de la desalinización tiene un costo muy alto, pues se requiere de recursos térmicos importantes, consumo de electricidad y hay problemas hasta ecológicos. Pero cuando vos no tenés más remedio, como en esta circunstancia en la que vivimos, si eso a vos te garantiza, por decir algo, 5 o 10 días más de margen, loco, aplaudo, vamos arriba. Pará, 5 o 10 días más, o estamos hablando de que es la solución para el futuro. No, esta no es la solución para el futuro. La solución para el futuro es la vieja discusión entre Casupá y Aracetí, y hay algunos que dicen Casupá más Aracetí. Bueno, no lo descartó el gobierno tampoco. No lo descartó el gobierno. Pero digo... Pero entienden que la solución a largo plazo es Aracetí. La solución a largo plazo es Aracetí. ¿Por qué entienden eso? O sea, ¿es caprichoso? No. Porque el problema es que estamos apostando todo, es como cualquier orden de la vida, estamos apostando todas las fichas en una cuenca sola. Si el día de mañana, por alguna razón, un terrorista nos mete veneno en el Santa Lucía, estamos liquidados, hermano. Tenemos que tener una fuente alternativa de agua en la que podamos extraer agua y potabilizarla, ¿tá? Y después, algunas cosas de revisar algunos viejos principios. Lo digo yo como gallista, somos muy caros al Estado, todo fantástico, pero la verdad, ¿no? En Cuba el agua está privatizada. En Cuba está privatizada y nosotros acá jorobando con la OCE. Me parece que a la OCE hay que meterle know-how, hay que meterle gente que mire las cosas de otra manera. En España, que es un país de gobierno socialista, hay 600 potabilizadoras de agua que son empresas privadas, ¿no? Entonces, me parece que aprovechar esta desgracia... Lo que se plantea es regalamos el agua. Sí, no, pero viste además cómo va a ser todo esto, ¿no? José ha sido históricamente el último orejón del tarro, ¿no? También es cierto eso. También es cierto. Es un ente que primero se acostumbró con a esa tener idea muy de bajo, que agua siempre hay, o sea, siempre va a haber. Se acostumbró a tener muy bajo perfil. Por eso que entiendo a Raúl Montero cuando dijo lo de los 18 días. Yo creo que lo dijo por dos razones. Una, porque es el agua que hay en aguas corrientes. Y la otra es, loco, vamos, présteme atención. Si hay que meter algún mango, métanlo acá, es urgente, ¿tá? Así que empezamos a retomar un camino mucho más racional. Y para los que, perdón que diga algunas cositas más, pero para los que me siguen en las redes, acabo de colgar 2 videos que muestran claramente cómo y por qué a partir de marzo del 2015 el gobierno anterior fue absolutamente irresponsable con este tema. Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, Pablo... ¿Cómo no? Tu turno. Bueno, con respecto a eso, está circulando un video que lo que fue la entrevista a la intendenta Carolina Cose, sí, cuando se le pregunta con absoluta claridad... y Eneida de León. Y, bueno, su manera de rehusar a contestar, ¿no? Pero si nos vamos a eso, se nos va el programa. Vamos a concentrarnos en el presente y en las soluciones necesarias. Después, la historia se va a encargar sola de contar el cuento, ¿no? ¿Quién hizo qué y quién dejó de hacer? Hasta en eso es parecido a la pandemia. ¿Viste? Exacto. Pausa, ya venimos.